El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver los versículos del 16 al 34. En esta porción, el apóstol Pablo llega a Atenas y predica allí el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú eres un Dios que se complace en cuidarnos, un Dios lleno de misericordia, lleno de gracia. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros esta noche y que tu palabra, Señor, penetre a lo profundo de nuestro corazón, nos afirme, nos redarguya y nos transforme, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué pasó en el primer viaje? Bueno, pues Pablo salió ¿de dónde? A ver si se acuerdan. Salió de Antioquía, perfecto. De ahí agarró Chipre, como si fuera el camión. Después Galacia y regresó por ese mismo camino para subir a Jerusalén. Y allí se da un momento de mucha bendición, de mucha enseñanza, que es el Concilio de Jerusalén. Y luego, si ustedes lo recuerdan, viene este conflicto entre Pablo y Bernabé. ¿Por qué se dio el conflicto? Porque Bernabé quería llevar a Marcos con él y Pablo dijo que no. Y entonces inicia el segundo viaje misionero de Pablo, pero ahora es Pablo, ¿con quién? Con Silas. Muy bien. Bueno, esta vez este viaje no lo hacen en barco, lo hacen por tierra. Y bueno, la semana pasada vimos su llegada, ¿a dónde? ¿A dónde llegaron? Fuerte. Llegaron a Tesalónica, ¿sí? Y bueno, pues en Tesalónica no fueron como que muy bien recibidos y de allí tiene que huir ¿a dónde? A Berea. Muy bien, Vicky. Un viaje que no estaba a la vuelta de la esquina, fue un viaje largo, aproximadamente de 80 kilómetros hacia el sur. Y entonces allí es expulsado nuevamente y de ahí es llevado hasta Atenas, ¿de acuerdo? Ahora, Atenas es la capital ¿de qué? De Grecia, muy bien. Y entonces Timoteo y Silas no están con Pablo, sino que se quedan en Berea. Y bueno, todo esto, hermanos, lo estoy diciendo así a vuelo de pájaro, todo se dio de una manera muy rápida. Yo no sé cómo te sentirías tú, cómo te habrías sentido si recibes a Cristo y 3 semanas después eres perseguido. A ver, reflexionen esto. Te comparten en el Evangelio. Aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y 3 semanas después eres perseguido por haber creído. Bueno, pues tal vez esta fue la razón por la que Timoteo y Silas se quedan allí en Tesalónica, y yo creo que fue con la intención de establecer a los nuevos creyentes en la fe ahí en Tesalónica. Mientras tanto, Pablo está en Atenas. Atenas era una ciudad muy importante en ese entonces. Y por lo mismo, el Imperio Romano le había dado la categoría de ser una ciudad independiente, ¿sí? Por la importancia que tenía. Y vemos en el verso 16, de allí del capítulo 17,
que mientras Pablo, vamos a esperar que lo proyecten, capítulo 17, muy bien, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Bueno, pues quiero decirles, no sé cómo se imaginen Atenas, pero yo creo que Atenas no era una ciudad muy distinta, muy diferente a lo que ahora vemos en las grandes ciudades. Era una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa esto? Que había gente de todas las naciones, gente de todos los lugares. Aquí en la Ciudad de México hay gente de todas las nacionalidades, ¿sí? Ustedes van al centro y es impresionante cuánta gente vemos allí de todas las naciones. Nuestra ciudad también es una ciudad cosmopolita. Bueno, también Atenas era una ciudad donde se valoraba mucho la capacidad humana. Fue una potencia Grecia en cuanto a conocimiento, ¿sí? Era gente muy intelectual y también ellos valoraban mucho las cuestiones estéticas, ¿sí? Igual que aquí en la Ciudad de México. Nosotros también podemos ver que aquí se trata de una manera muy especial y muy preferencial a la gente que tiene buen porte, que viste bien, que está bonita, ¿sí o no? Hay clasismo, hay diferencias por eso. Bueno, y la ciudad de Atenas estaba entregada a la idolatría, al igual que en la Ciudad de México, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué creemos o por qué creen que la Ciudad de México también tiene mucha idolatría? A ver, acérquenos el micrófono y levanten su manita. ¿Quién dice yo? ¿Por qué creen que la Ciudad de México también es una ciudad donde se practica mucho la idolatría? Gracias, hermano Eliezer. Aunque aquí en la ciudad es una ciudad cosmopolita, al menos yo que vivo en Iztapalapa, Ajá. no habrá mucha gente de muchas nacionalidades, pero aquí la morenita, y no hablo del partido, sino de la... Sí. se gobierna y en cada esquina, al menos a donde yo vivo, hay un altar o a veces hasta dos en una misma calle. Ok. Es tremendo la cantidad de altares a la Virgen que hay. Por eso considero que es, al menos esta zona de Iztapalapa, al menos otra no sé, pero es muy idólatra. Claro que sí. Y si te mueves, ahorita me hiciste que me acordara cuando yo vivía aquí en la 20 de noviembre, muy cerca de San Lázaro. Viví allí 8 meses y en varias calles vi vitrinas de la Santa Muerte. Había una en especial a media cuadra de donde yo vivía, que era enorme, una vitrina pues como de unos 2,5 metros y de tamaño ahí grande la Santa Muerte, ¿no? Vestida con flores y bueno, también en este lado hacia Tepito, hacia toda esa zona, hacia la Guerrero, pues son zonas en donde hay adoración a la Santa Muerte. Bueno, vivimos en una ciudad idólatra. Y no me refiero con idolatría solo a que un gran porcentaje de la población o de la religión popular acepta a los ídolos y tienen imágenes e ídolos en sus casas. No solo eso es idolatría. ¿Están de acuerdo? Hay un tipo de idolatría que es muy común. ¿Qué otra cosa se idolatra en una ciudad o en esta ciudad? Sí, Rebe. Fuerte. Día de las Madres, por ejemplo, ¿Ok? es así como un día muy especial y toda la gente lo venera, ¿no? Entonces, es, yo creo, más que
el amor natural a la mamá, sino como que es una especie Va de más allá. adoración. Ajá. Podríamos decir que aquí en nuestra querida Ciudad de México hay matriarcado en muchas colonias, en muchos hogares y en muchas ciudades. Sí es la mamá la que dice, la que decide, la que establece, y muchas cosas y muchas costumbres son porque la mamá así lo quiere. Bueno, ¿mande? Pero también somos un país donde se idolatra al fútbol, ¿no? Fútbol, soccer y fútbol americano, hay para las que estén por aquí cerca. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ahora, si por separado nosotros pensamos en eso, en los deportes, en las mamás, pues no necesariamente es algo malo. ¿En dónde radica lo malo? ¿En dónde ya se convierte en idolatría? Cuando alguien viene a ocupar un lugar que es especialmente para Dios. En nuestro corazón, en nuestras prioridades, en nuestros deseos, debe haber prioridades. Y cuando alguien quita a Dios para poner otras cosas, eso, hermanos, se llama idolatría. Y puede ser dinero, puede ser una posición social, puede ser la moda, ¿sí? Cualquier cosa que ocupe el corazón, que ocupe el primer lugar en tu corazón, eso se puede considerar idolatría. Y bueno, miren, a veces pensamos que lo malo tiene que ser inmoral y no necesariamente. Puede ser que haya idolatría en personas que idolatran su iglesia, ¿sí? No hay sexualidad, no hay cosas inmorales, pero idolatran a su iglesia. O pueden idolatrar a una persona en específico. Hay idolatría, idolatran al novio, idolatran al esposo, idolatran a un artista, ¿no? Y ahí andan diciendo que Juan Gabriel no ha muerto y que está vivo, ¿no? Y que no sé qué tantos. Y lo mismo dicen de Pedro Infante. Ya. Y que vive en el corazón de todos los mexicanos. Bueno, pero Pablo, cuando está allí en Atenas, pues no anda turisteando, no anda allí perdiendo el tiempo, sino que al estar ahí, su corazón dice que enardecía. Ahora, cuando dice que enardecía, entendemos que su corazón se encendía. Y bueno, si yo te pregunto, ¿has visto a tu esposo que enardece? Me vas a decir, sí, pero a veces eso está relacionado más con la ira. Y Pablo aquí no es que esté enojado o lleno de ira. Y nosotros a veces podemos, de alguna manera, caer en un ataque brutal, ¿no? Y enojarnos, encendernos de ira, porque vemos a otros que practican, que adoran, que tienen a sus santos, que tienen sus imágenes, y luego les soltamos la de, mira, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen, y son como ustedes, son como sus ídolos. Y a veces usamos esto mal, ¿no? Pero lo que hace Pablo es algo que es digno de imitar. Y vamos a ver qué es lo que hace. Versículo 17, dice que iba a la sinagoga para razonar. ¿Sí? Atrás habíamos visto al principio del capítulo 17 que él entraba a las sinagogas a discutir. Y le quitábamos esa connotación negativa que a veces tenemos de discutir, de pelear. Él no iba a pelear. Iba con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y les hablaba. ¿Y de qué les hablaba? También lo veíamos hace 8 días. Les hablaba de las Escrituras y dejaba que las Escrituras hablaran por sí mismas. Y dice aquí que lo hacía a diario en la plaza pública
y con todos los que estuvieran allí. No iba a criticarlos y en vez de juzgarlos, simplemente les abría las escrituras y les explicaba. Versículo 18 dice que también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. ¿Qué son estas enfermedades? No son enfermedades, ¿sí? Los epicúreos, ¿qué eran los epicúreos? Bueno, investigué que era una corriente filosófica formada por Epicuro de Samos, ¿sí? Y era una doctrina, su doctrina filosófica era hedonista. Ya está más claro, ¿no? Estamos igual, hedonistas, epicúreos. ¿Qué es? Bueno, el hedonista es aquella persona que solo busca el placer. Ese es el hedonismo, con H, que solo busca el placer, el deleite, ¿sí? El placer era la medida para ellos. El placer era su meta, era lo primero en todo, ¿sí? Y el fin en todo. Entonces, para ellos el placer era lo que verdaderamente contaba en la vida. Para los epicúreos, el dolor era lo malo, era la desgracia. O sea, si estabas sufriendo era lo peor que te estaba pasando. Porque ellos lo que querían era deleitarse, disfrutar. Y por eso los epicúreos decían, disfruten de la vida, ¿sí? Y vivían en placeres y en deleites. Y hoy, y tenemos que traerlo a nuestros días cada vez que pensamos en estas cosas, porque por algo están allí, ¿no? Y hoy en día también hay quienes viven con este estilo de vida, en este sentido epicúreo, porque algunos dicen, son jóvenes, ¿no? Déjenlos vivir la vida, déjenlos que disfruten. Tiene que ver con esas doctrinas, ¿sí? 15 años solo se viven una vez. ¿Y los 16? ¿Cuántas veces se viven? Entonces, son cuestiones basadas en vivir solo el momento, ¿sí? Sin consecuencias, sin preocupaciones, sin remordimientos, simplemente disfruta. Si te gusta, si es placer para ti, si es deleite, vive, disfrútalo. Este era el pensamiento de los epicúreos. Y también menciona a los estoicos. Bueno, era otra corriente filosófica fundada por Zenón. Ellos eran panteístas, no pandilleristas, no panistas, sino panteístas. El panteísmo quiere decir que veían a Dios en todo, en todo estaba Dios. Dios estaba en el árbol, Dios estaba en el aire, Dios estaba en la piedra, Dios estaba en el sol, ¿sí? Todo para ellos, todo era Dios. Y como Dios era todo en todo, pues Dios estaba en ti y tú también tenías algo de Dios, ¿sí? Y tú eras parte de Dios. Y entonces la vida para ellos se trataba de vivir sin sobresaltos también. Ese era el fin de los estoicos. Con ese propósito vivían. Y entonces los estoicos decían, soporta la vida, sopórtala. Y el día de hoy también hay muchas personas que viven así, ¿no? Soportando, pasándola ahí. Este es un pensamiento estoico. Entonces, estas dos corrientes planteaban que esto era todo lo que había en ese entonces. Antes de la muerte y después de la muerte, lo que había era lo que aquí se disfrutaba en esta vida. Y bueno, Pablo les va a hablar a estas personas, ¿sí? A estas personas que creen que cuando mueres, tú te haces parte del todo. Y vamos a poner atención en lo que les va a decir Pablo. Dice, cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Unos dijeron eso, pero otros decían,
parece que predica de unos dioses extranjeros. A algunos de ellos se les hizo interesante porque los griegos eran politeístas, o sea, tenían muchísimos dioses, ¿no? Creían en muchos dioses, no creían en un solo Dios verdadero como nosotros. Ellos creían en muchos dioses. Dioses con forma de hombre, dioses con forma de animal, otros mitad y mitad, ¿sí? Dioses chicos, dioses grandes, otros que representaban a una persona o representaban a instituciones como la diosa de la familia, y así había muchos dioses, ¿no? Y entonces creían, ellos cuando dijeron, no, sí está interesante lo que está diciendo porque está compartiendo de otros dioses. ¿Por qué dijeron otros dioses en plural si Pablo les habló de Jesucristo y su resurrección? Porque creyeron que eran dos, que Jesucristo era un Dios y resurrección era otro. Fíjense cómo pensaban, ¿eh? Versículo 19, entonces lo llevaron al concilio supremo a Pablo, al concilio de la ciudad, y le dijeron, ven y hablamos sobre esta nueva enseñanza. Eso le dijeron. O sea, Pablo había estado en otros concilios, pero lo estaban juzgando. En esta ocasión no lo estaban enjuiciando. Está en un tribunal y le están dando como un tipo de audiencia, lo están dejando allí exponer sus ideas para escucharlo, porque esta gente tenía picazón de oír, ¿sí? Oían algo raro y decían, yo quiero saber de eso, yo quiero saber, conocer eso nuevo, y le picaba el oído a la gente, ¿no? Dices cosas, en el versículo 20 dice, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. ¿No hay personas así hoy en día? Les encanta lo extraño, les encanta lo oculto, lo difícil de comprender. Sería más fácil que entendieran la palabra, que tenemos un Dios que tuvo misericordia de nosotros, que nos salva. No, de eso no quieren saber. Quieren saber de ángeles, quieren saber de demonios, quieren saber de extraterrestres, quieren saber de un montón de fumadas raras. ¿Por qué creen? Porque les da comezón oír lo raro y eso sí les interesa. Versículo 21 dice, cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que estaban en Atenas, al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Fíjense, esta gente estaba al día discutiendo lo nuevo, lo raro, lo controversial, lo complicado. Y si te das cuenta, nos podemos ver reflejados también en esto, a nuestra sociedad, una sociedad que está interesada por las cosas raras, ¿no? Porque le atrae lo nuevo, lo loco. Y a veces vemos cómo gente que tiene ciertas ideas raras, tú los ves en las redes y tienen así en vivo, pueden tener allí 600, 800 personas escuchándolos. ¿Me pueden decir allá atrás cuántas personas ahorita están escuchándonos en vivo? Si son 8, son muchas. 16 personas. Miren, me sorprendieron, perdón, hermanos. 16. Pero de repente escuchan allí al barbón, al que tiene ideas raras. 300, 400, 800 seguidores allí en el momento, porque les da picazón de oír, ¿sí? También esto sucede en las iglesias. Hay gente que solo quiere escuchar lo nuevo, pero miren, si es nuevo, no es de las Escrituras. Y si es bíblico, pues no va a ser nuevo. ¿Por qué? Porque ya está establecido lo que es. El Señor ya nos dio lo que para Él es su palabra. Entonces, no puede haber algo nuevo. Lo que está escrito es lo que Dios nos dio. Eso es lo que está escrito y no viene de otro lado, sino de Dios solamente. ¿Muy bien? Entonces, ahora permítanme leerles todo el discurso de Pablo a partir del verso 22. Por favor, síganme. Está muy interesante.
Fíjense lo que dice. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les quiero hablar. Él es el Dios vivo que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Verso 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. 29. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas las partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Este fue el discurso de Pablo. Este discurso es muy comentado, hay muchos comentarios de este discurso y ha sido motivo de muchas predicaciones. Y hay dos grandes corrientes que califican este discurso. Algunos comentaristas bíblicos dicen que este discurso está perfectamente hecho, ¿sí? Pero hay otros que dicen que este discurso tiene un problema. Dicen que tiene un problema porque en todo el discurso no se ve ni una sola vez el nombre de Jesucristo. ¿Cómo ven? ¿En qué postura están ustedes? ¿De las que dicen que está perfectamente bien o de los que dicen que Pablo aquí la regó y que no menciona para nada a Jesucristo? Estos comentaristas y filósofos dicen que aquí Pablo se sintió achicado por estar ante los grandes filósofos de Atenas. ¿Cómo ven? No es un comentario el que lo dice, son varios. Y que fue un discurso muy bueno, pero que no predicó a Jesucristo. Ahora, acompáñenme por favor a la primera carta a los Corintios. Porque de Atenas Pablo va a ir a Corinto, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice en el capítulo 1, en el capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios.
pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Qué precioso, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Aquí lo dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo, hermanos, era un hombre con mucho conocimiento. Llegó un momento que él dijo, todo esto lo tengo por basura. A él no le importaba todo lo que había logrado en conocimiento. Pero estas personas que critican a Pablo por su discurso en Atenas, inclusive se atreven a decir que no hubo mucho fruto porque no se escucha de una iglesia en Atenas. Se escucha de una iglesia en Corinto, ¿sí? En Tesalónica, pero no se escucha de una iglesia en Atenas. Y que cuando Pablo llegó a Corinto, se arrepintió de lo que hizo en Atenas y del mensaje que dio allí. Esto es lo que dicen ellos. Y hay grandes expositores bíblicos que dicen esto. En mi particular forma de ver las cosas, no me parece, y por lo que acabo de leer en Corintios, no me parece que Pablo se achicara, que se sintiera menos al estar con los grandes filósofos de Atenas. Miren, hasta ahorita lo que hemos visto con Pablo es que él ha pasado de todo. Se lo han cacheteado, se han burlado de él, le han golpeado, lo han ultrajado, lo han metido a la cárcel. Ha salido de la cárcel y lo han vuelto a meter ahí, lo han corrido, lo han desterrado. Y jamás vemos a Pablo retroceder, echando un pasito para atrás. No lo vemos. Es más, cuando se va a Berea, ¿qué pasa? Dijimos, no, pues le va a bajar, se va a esperar a que se calmen las aguas. Luego entró a la sinagoga, ¿sí o no? Bueno, es verdad, no está la palabra Jesucristo en su discurso, pero nos vamos a dar cuenta que está predicando el evangelio tal y como es. Fíjense, Pablo comenzó enganchando a su audiencia. Vamos al versículo 22. Les dice, hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Y suelta esto porque miren, muy intelectuales, muy filósofos, pero ¿cómo eran? Bien supersticiosos, ¿no? Y los griegos tenían dioses para todo y en todo, ¿sí? Al grado de tener un lugar por si las dudas, por si acaso había un Dios que no conocían y que no se fuera a sentir mal, que no los fuera a castigar, y le pusieron también su lugar, su nicho, ¿sí? Un monumento. ¿Para qué? Para que no se enfadara. Vean su mentalidad, ¿no? Por eso le hicieron un altar, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que la reguemos, que se nos vaya a ir uno, y bueno, pues ahí está, el lugar de ese que no nos acordamos y del que no conocíamos. Y aquí es donde Pablo establece su discurso, ¿sí? Yo creo que fue movido con la sabiduría, con mucha sabiduría. Él planteó esto y se me hace algo sensacional. Pablo aquí empieza a hablarles de la naturaleza de Dios. Vamos a los versículos 24 y 25. Dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra.
no vive en templos hechos por hombres, ¿sí? Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Pablo les está hablando del origen de la creación. ¿Vamos bien, hermanos? ¿No tienen dudas hasta aquí? Fíjense, Pablo les está hablando del origen de la creación. Les está hablando del Dios en el que él cree que es un Dios creador de todo lo que existe, de todas las cosas desde el principio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién era Zeus? Zeus, ¿quién era? Ya lo iba a decir. Zeus era el dios más importante de los griegos. Y Zeus no había creado nada. Yo creo que ni su cama. ¿Sí? Es más, Zeus era un usurpador. Zeus dio un golpe de estado y fue la manera en la que se quedó con el trono. Y Pablo presenta a un Dios mucho más grande, poderoso, creador de todo, Señor del cielo y de la tierra. Un Dios que manda y que cuando habla las cosas se hacen. ¿Sí? El dueño de todo y por todo. De ese Dios les está hablando. El soberano de todas las cosas. Algo que no le podían atribuir a ningún dios de los que tenían, aunque fueran miles de dioses, ninguno de esos dioses, nadie podía expresar algo como lo que estaba expresando Dios del Dios que les estaba presentando. ¿Sí? Y luego les dice, este Dios creador soberano no habita en templos hechos por manos humanas, como todos sus diositos que están aquí, ¿no? Casi. Todos estos que tienen aquí y en toda la ciudad, ustedes les tuvieron que hacer un hogar, una habitación, pero el Dios del que yo les estoy hablando no habita en lugares que ustedes les tengan que hacer o edificar. No necesita nada de nadie, les está diciendo. Sus dioses sí necesita de la madera, de que les hagan sus nichos, pero mi Dios no. Vamos a ver qué dice el Salmo 50, ¿sí? Salmo 50, vamos a ver los versos del 7 al 10. En relación a esto, fíjense lo que dice el Salmo 50. Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo. Estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente. ¿Sí? Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos. Y yo soy dueño del ganado de 1000 colinas. O sea, aún nuestras ofrendas, cuando tú traes tus diezmos, cuando tú traes tu ofrenda para los necesitados, lo que traes es de lo que Dios te dio. ¿Sí? Lo que tú con todo tu corazón vienes y traes no es que esté mal. El Señor lo acepta, pero no necesita de ti. Él mismo te dio eso para que tú lo devuelvas. Y si no oramos, si no hacemos nuestro devocional, si no tenemos reuniones, si no le cantamos al Señor, no por eso Dios va a estar incompleto, hermanos. ¿Sí? Si no le alabamos, Dios no se va a sentir incompleto. ¿Sabes por qué? Dios no necesita de nada que nosotros podamos darle. Él es Dios, es soberano, Él es el Señor, Él es el creador de todo y para todo. ¿Sí?
¿qué le puedes dar? ¿Qué le podemos dar nosotros que no hayamos recibido primero de Él? Verso 25. Dice, porque Él no tiene ninguna necesidad, ya estamos en Hechos otra vez, capítulo 17, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. ¿En qué nos ayuda saber esto? Pues cambia mucho nuestra perspectiva, ¿sí? Cambia mucho cuando nos acercamos a Él en estos términos. O sea, sabiendo que Él es el creador y que nosotros somos ovejas de su prado. ¿Sí nos ayuda? Nos ubica, ¿no? Pues Él es el Señor, yo soy un esclavo. Sí me ubica, sí me deja entender a quién me estoy dirigiendo, a quién le estoy hablando. Él es el soberano de todo, ¿sí? Él es el infinito que lo abarca todo. ¿Y yo qué soy? Pues un inmortal que no tiene ni idea de lo minúscula que es su vida, ¿no? De lo limitados que estamos en tiempo, cuando Él es el eterno, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no tiene límites. Y nos ayuda a entender que Él es autosuficiente cuando yo vivo de sus misericordias y de su gracia. ¿No es así? ¿Me ubica? ¿Me deja ver lo soberano y lo grandioso que es Dios? Claro que sí. Y Él me ama, y Él me da aliento, Él me perdona mis pecados, y todas las cosas provienen de Él. Bueno, cuando entendemos a este Dios verdadero, tu relación con Él va a cambiar muchísimo, ¿sí? Va a cambiar muchísimo. Verso 26. Dice, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Y qué importante es este versículo, hermanos. Fíjense. Los griegos pensaban que solo había dos clases de personas: los griegos y los bárbaros. Creían que ellos eran la élite civilizada, que ellos eran lo mejor de la humanidad. Y los demás, los bárbaros, eran así algo como subhumano. Y los judíos también pensaban eso, ¿sí? Porque los judíos decían, somos los judíos y los gentiles. Y creían que los gentiles eran el combustible del infierno cuando ellos murieran. Imagínense el concepto tan soberbio que tenían de sí mismos. ¿Cómo veían a los gentiles, no? Y esta era la idea griega y judía de lo que era la humanidad. Y lo que Pablo les dice es que de una sola raza ha hecho a toda la humanidad para que habite sobre la faz de la tierra. O sea, les está diciendo, todos estamos con la misma necesidad y todos estamos igual de desventurados, y Dios amó a todos de la misma manera, y Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué diferente es ver al mundo de esta manera, ¿no? Y no creer que yo soy la gran cosa. Ahora Pablo pasa a describir la revelación de Dios y vamos a los versículos 27 y 28. Dice, su propósito por el cual creó todas las cosas. Dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizá acercándose a tientas, ¿sí? ¿Cómo oyen esa expresión? Quizá, ¿sí? Si vas ahí jugando a la gallinita ciega, acercándote a tientas, lo encuentres.
aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Inclusive cita a algunos de sus propios poetas y les dice, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y lo que está diciendo Pablo es, este Dios creador, este Dios soberano, este Dios autosuficiente, este Dios poderoso, este Dios no está lejos de ustedes. Lo pueden encontrar, no está escondido, lo podemos palpar, está a la mano. Hasta sus propios poetas saben que está ahí. Es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Ahora, en Romanos 1, Pablo describe esto mismo, pero ya con un discurso, ya en una carta, un poco más meditado, más detallado. Y fíjense lo que dice Romanos en el capítulo 1, versos 19 y 20. Vamos a Romanos 1, versos 19 y 20, por favor. Dice así, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él, ¿quién? Él, o sea, Dios, les ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Cómo ven? No hay excusa para el hombre, para que diga, no, es que yo no tuve oportunidad, no, es que a mí no me hablaron, no, es que yo no lo vi. No tienen excusa. Vivimos en un mundo donde solo se cree lo que sus 5 sentidos pueden captar. ¿Sí? Los hombres dicen, no, es que yo no lo he visto, yo no lo he tocado, yo no he hablado con él. Y quieren todo encerrarlo en sus 5 sentidos, pero tus 5 sentidos no captan todo lo que hay en la creación. ¿O puedes ver los rayos ultravioleta? ¿Sí? ¿Tus ojos pueden ver los rayos ultravioleta? ¿Tus oídos pueden oír como oyen los gatos? A ciertos decibeles que ya nosotros ni siquiera alcanzamos, ¿así pueden oír tus oídos? No porque no lo has oído significa que no existe. Y la realidad no es solo lo que captan tus 5 sentidos. Y entonces, de esta manera nadie tiene excusa, hermanos. Dios se revela por medio de su creación. Por medio de su creación es que podemos saber que existe un Dios, un creador, alguien omnipotente, alguien grandioso, alguien que es dueño de todo. Y luego dice el verso 29, y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de plata y de oro. Preguntas. Los veo muy quietecitos, no sé cómo interpretar sus miradas. ¿Me están entendiendo? ¿No me están entendiendo? ¿Está quedando claro? Comenten, por favor. Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién tiene una duda? ¿Quién quiere aportar algo? Liz, por favor. Pues sí, pero es muy triste que después de tanto tiempo la gente todavía sigue pensando que Dios no existe. Pablo decía que lo creado expresa la existencia de Dios. O sea, tú volteas y ves el mar y dices, no, no es posible que una explosión haya creado todo esto. El cerebro humano, ¿no? Pero sí es muy triste que muchos todavía piensan que Dios no existe o no quieren creer que Dios existe. Esa es la verdad. Están tan endurecidos que siguen pensando que todo surgió o que venimos del mono, todas esas teorías que tampoco
que son teorías. Que ni siquiera Fíjense, están- a esta altura creer que venimos del mono. y lo creen, la verdad es que muchos lo creen. Pero cuando tú, como tú bien decías, pero cuando tú les hablas de Dios, cuando les dices que Dios creó todo en 7 días, o cuando les dices que la palabra de Dios es fiel y verdadera, entonces no lo creen. Muy Y eso es lo que dice Romanos. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién más? Pepe y... no, ellos son los que están en los micrófonos, por favor, se pusieron de pie. Comentarios, hermanos, preguntas. Pues miren, esto es lo que el día de hoy, otra te doy la palabra, Rubén, esto es lo que sucede hoy con la gente que se cree sabia en su propia opinión. Llegan a hacerse necios porque están aferrados a una filosofía, a una creencia, creen en algo fortuito como es la evolución, pero no quieren creer en algo real, no quieren creer en Dios, se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? Profesando ser sabios, dice la palabra que se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y eso, hermanos, lo seguimos viendo. Lo que sucedió en Atenas sigue sucediendo hoy en día. Rubén, Pastor Rubén, por favor. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando yo que de alguna manera milité un tiempo en el ateísmo, fue por esa misma razón, ¿no? Pensamos que por creernos que sabemos todo y la ciencia lo sabe todo, nos envanecemos y creemos que el Dios que nos compartieron nuestros padres o nos comparte las personas, pues realmente solamente es una idea, ¿no?, de la gente. Pero en lo profundo de nuestro ser, o en particular, que yo anduve en esas cosas un tiempo, más bien era por necedad, por llevarle la contraria a la gente. A tal grado que hubo un tiempo en el que poco a poco Dios me fue convenciendo de mi necedad, que entonces ya no fui a tanto como ateo, sino dije, no, pues como no puedo demostrar la existencia de Dios, pero tampoco pues no quiero afirmarla, ¿no?, según decía yo. Entonces lo que hacía uno y lo que mucha gente hacía que con la que me juntaba de esa manera, era, no, pues entonces volvámonos agnósticos, ¿no? ¿Y qué es eso de agnóstico? Pues que no niegas, pero tampoco afirmas la existencia de Dios. Entonces es una posición así como muy cómoda, ¿no? Y ya te zafas de muchas cosas, ¿no? Hasta que finalmente el Señor nos convence de su poder, de como lo dice ahí en Romanos 1, ¿no? Las cosas visibles se hacen evidentes de que no fue toda esta gran creación una casualidad, sino que Dios estaba todo poniéndolo en su sitio a cada instante, ¿no? El mismo plan de salvación, como lo dice en Apocalipsis, antes de la fundación del mundo, es algo que queda fuera de toda situación, ¿no? Los escritos de Lucas que ahorita estamos viendo, ¿no?, que él lo indagó todo con mucha precisión, no fue algo que se le ocurrió de un día de agruras a la mañana, de ninguna manera, ¿no? Todo tiene un porqué, profecías que se cumplieron 700 años después, 1000 años después,
desde el origen de la creación, Génesis 3:15, cómo el Señor hiere en la cabeza a Satanás, ¿no? Todas esas expresiones tan llenas de sabiduría, del amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Amén. Gracias, Rubén. Y luego vean, acá de este lado, al pastor Chucho, leo los versículos 30 y 31, dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, y fíjense, aquí está la solución y la respuesta. Ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Está hablando de Jesucristo. Hermano Chucho. Sí, Pero no dice el nombre no literal. No cita el nombre. Así es. No cita el nombre, pero obviamente está hablando de Dios, de Jesucristo, Así es. y aún escondido del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque, miren, lo precioso que es Dios y lo valiente que es Pablo, y cómo había entendido claramente su ministerio, era a los gentiles. Y tenía que llevarlos a todos, independientemente de cómo estuviera ese gentil, probablemente envuelto en una ignorancia o en unas filosofías como los griegos que rechazaban por completo al Dios verdadero. ¿Sí? Pero Dios en su gracia y en su misericordia a todos nos da oportunidad de salvarnos. Porque aunque no fuésemos griegos ni filósofos, muchos le dimos la espalda a Dios. Sí. Y Él ha tenido misericordia de nosotros. Fíjense lo que le dice a su pueblo Israel, que también le dio la espalda. Y Él lo quería restaurar y les dice, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces está hablando de unas bendiciones, maldiciones, porque este mandamiento que te estoy ordenando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo comprendamos o lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Y termina Dios diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y Dios está tan cerca, aún de los que no lo han reconocido, está tan cerca de ellos que está esperando lo que les dijo Pablo, en Él vivimos, somos y nos movemos. La gente tiene el aliento de parte de Dios, aunque no reconozca a Dios, de parte de Él, y le está dando todo, y está ahí esperando que la gente se arrepienta de todo su corazón. Y podemos ver, y a lo largo de la historia, y quizás es el caso de todos nosotros, cuando nos convertimos a Dios de todo corazón, ahí está Él, y entonces se nos abren los ojos que los teníamos cegados, y todas esas cosas de las que les habló Pablo, hoy las podemos comprender. ¿Sí? Y hay uno solo. Amén. Y ahora le entregamos nuestra vida a Él. ¿Sí? Y todo lo demás es nada comparado con Dios. Es lo que yo creo que más bien es el hambre o la necesidad que tiene el ser humano de encontrarle un sentido a la vida, un origen a la vida. Por eso se crea tantos dioses, tantas ideas. Sin embargo, está tan simple en Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahora Dios les manda, nos manda que se arrepientan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un día vamos a entregarle cuentas a ese Dios. Por eso el Señor les dice, han amado más las tinieblas que la luz, y por estar en tinieblas
no ven que sus obras son reprendidas. Viven como quieren, ¿no? Como epicúreos, como hedonistas, como estoicos, como cínicos, al final es lo mismo, como necios. Y todo esto lleva al mismo camino. Versículos del 32 al 34 para concluir, dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, ¿sí? Pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde, también por la picazón en parte. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos, fíjense esto, algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. ¿Cómo fue posible si no mencionó el nombre de Jesucristo? Porque estaba predicándoles el evangelio. El Espíritu mismo les reveló y los acercó a Cristo, ¿sí? Entre ellos estaba, y da nombres, Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Les habló de lo que ellos entendían, ¿sí? Aquí Pablo no citó las escrituras del Antiguo Testamento porque está con griegos, no lo iban a entender. Y nosotros, hermanos, necesitamos dejarnos llevar por el Espíritu para que en cualquier conversación que tengamos sepamos dejar el mensaje de Jesucristo. Muchas veces la gente nos da la impresión de que no quiere oír hablar de Dios, pero la verdad es que nos sorprenderíamos de la necesidad tan profunda que hay en la gente de escuchar a Dios. Para empezar, decirles que no venimos del chango, ¿no? Para empezar, podemos empezar por ahí. Eclesiastés dice que ha hecho habitar la eternidad en el corazón del hombre. Lamentablemente, como vemos aquí, no todos van a responder bien. Unos van a reaccionar con burlas, como lo vemos aquí. Otros te van a decir: órale, qué interesante, pero otro día me lo explicas, ¿va? ¿No les ha pasado eso? Otro día me invitas, ahora no puedo. Pero otros van a creer y se van a unir. Entonces sí hubo fruto, ¿verdad? En resumen, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Predicar la palabra. No prediquemos sensaciones, hermanos, no prediquemos sentimientos, no prediquemos experiencias, no hables de ti, habla de las maravillas de Cristo, habla del perdón de Dios. Eso es lo único que nos toca hacer. Lo demás lo va a hacer el Señor. Amén. Ok. Despidámonos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, traiga a nuestras vidas el deseo, la valentía de exponer tu palabra, de llevarla a otros, de dejarnos guiar por tu Espíritu, de ser sabios para compartir las buenas nuevas de salvación con los que no te conocen. Haz tú la obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.